Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Fernando Osorio del programa de Ingeniería. En este momento voy a compartir con ustedes alguna información sobre el componente teórico de la ecuación de segundo grado y la traslación y rotación de ejes. Listo. Retroalimentando, nos damos cuenta que la ecuación que manejábamos anteriormente no tenía el término BXY, ¿sí? Que en este caso nos representa una rotación y una traslación. Generalmente, eh, los términos o los coeficientes A, B y C no son simultáneamente cero, ¿sí? Como lo dice acá la diapositiva. Listo, criterios para identificar el tipo de cónica. Anteriormente podríamos identificar el tipo de cónica a simple vista, ya que podríamos determinar qué tipo de cónica era solamente observando los signos que tenían los coeficientes o los valores que tomaban, ¿sí? Nos dábamos cuenta si era una parábola, si era una elipse o si era una hipérbola, así como lo dice en la diapositiva. Para identificar el tipo de cónica, en este caso que tenemos una ecuación con el término bxy, tenemos varios casos. El caso 1, cuando b es igual a 0, o sea que quiere decir que es ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Es una parábola si a es igual a 0 o c es igual a 0. Es una circunferencia si a es igual a c. Es elipse si a y c deben ser diferentes y positivos. Es hipérbola si A y C tienen signos contrarios. El caso 2, cuando es diferente de cero, es decir, toma un valor numérico y esté presente en la ecuación general de segundo grado. Por ejemplo, ya tenemos aquí la ecuación normal de segundo grado. Es parábola si B al cuadrado menos 4AC es igual a cero. Es elipse si B al cuadrado menos 4AC es menor que cero. Y es hipérbola si B al cuadrado menos 4AC es mayor a cero. Listo, aquí ya tenemos lo que es rotación y traslación de ejes. Algunas veces es necesario con las cónicas efectuar una traslación de ejes y también una rotación para presentar más simplificada su ecuación dependiendo del problema que se resuelve. Bueno, primero vamos a comenzar con lo que es la traslación de ejes. Dice, es el proceso de traslación de un par de ejes a otro par de ejes, el cual implica una transformación de coordenadas en donde tanto los ejes originales como los nuevos son paralelos y sin afectar la unidad de medida. O sea, simplemente se van a mover los ejes, pero de forma paralela, ¿sí? No va a haber una rotación. El teorema dice, si se trasladan los ejes coordenados a un nuevo origen O' de puntos HK, y si las coordenadas de cualquier punto P antes y después de la traslación son XY y X' y Y' respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son X igual a X' más H y Y igual a X' más K. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo como un ejercicio. Dice determinar la traslación que elimina los términos en x y y en la ecuación 4x al cuadrado más 16x más 9y al cuadrado más 18y menos 119 igual a 0. Encontrar la ecuación resultante de esta traslación. Listo, como habíamos dicho anteriormente, aplicamos lo que es la siguiente fórmula: x igual a x' más h y igual a y' más k. Simplemente sustituimos en la ecuación en la ecuación original. Entonces sustituimos la x, que sería x' más h. Entonces quedaría 4 que multiplica a x' más h al cuadrado, como nos muestra la primera ecuación que dice 4x al cuadrado. Abajo seguimos reemplazando más 16x y x es igual a x' más h más 9y al cuadrado. Hacemos lo mismo que hicimos con la x. 9 que multiplica a y' más k al cuadrado más 18 por y' más k menos 119 igual a 0. Ahora desarrollamos como lo que es los cuadrados y nos da 4x' al cuadrado más 8hx' más 4h al cuadrado más 16x' más 16h más 9y' al cuadrado más 18ky' más 9k
k al cuadrado más 18y' más 18k menos 119, ¿sí? Simplemente hicimos multiplicación de términos. Listo, ahora factorizamos y agrupamos. Quedaría 4x' al cuadrado más 9y' al cuadrado más, entre paréntesis, 8 más 16, que es multiplicado por la x', y estamos sacando un factor común, y lo mismo hacemos con el factor común de y', que sería 18k más 18 más 4h al cuadrado más 9k al cuadrado más 16h más 18k menos 119 igual a 0. ¿Sí? Ahí factorizamos. Como se desean eliminar los términos x' y y', sus coeficientes deben ser 0. Es decir, lo que habíamos factorizado, que era 8h más 16, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si hacemos la ecuación, h nos da menos 2. Hacemos igual con la otra, con la de y', que sería 18k más 18 es igual a 0. Por tanto, por la ecuación sabemos que k es igual a menos 1. Por lo que x es igual a x' menos h, o sea que reemplazamos la h, que sería menos 2, y y es igual a y' menos k, que k es menos 1. Si estos valores se sustituyen en la ecuación original, obtenemos también la otra ecuación, que es la ecuación canónica, que sería x' al cuadrado sobre 36 más y' al cuadrado sobre 16, que es igual a 1. Listo, ahora veremos lo que es rotación de ejes. Algunas veces surge la necesidad de cambiar el sistema original rotando un ángulo A para obtener un nuevo sistema, que pueda permitir escribir una curva de forma más simple, en donde un punto arbitrario P tenga diferentes coordenadas en los diferentes sistemas de coordenados. Listo. Aquí podemos ver una imagen de cómo se rotan los ejes. En la traslación recordamos que era que no se rotaban los ejes, sino que se trasladaban paralelamente. O sea, no se movían, simplemente se cambiaban, pero no rotaban. Aquí ya podemos ver que hay una rotación y se requiere un ángulo. Listo, aquí ya vamos a resolver un ejemplo muy sencillo. Simplemente tenemos un punto y tenemos que reemplazar en la ecuación. Si tenemos un punto x, tenemos una coordenada x y la queremos pasar a x', ¿sí? Porque hay una rotación. Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación, que sería x' es igual a x por coseno del ángulo y más y seno del ángulo. Y si tenemos una coordenada y la queremos pasar a y', o sea, ponerla a rotar, entonces decimos y' es igual a y por coseno del ángulo menos x seno del ángulo. Entonces nos dan este ejemplo, el punto menos 2,5, y lo tenemos que representar lo tenemos que poner a rotar a un ángulo de 30 grados. Entonces simplemente aquí hicimos x' es igual a x, que en este caso x es menos 2, por coseno del ángulo, el coseno es 30, más y, que sería 5, seno de 30, ¿sí? Y esto nos da 0,77, resolviendo. Y la y' es igual a 5, porque es y por coseno del ángulo, entonces 5 por coseno de 30 menos 2 por el seno de 30 es igual a 5,33. Entonces ya tendríamos el nuevo punto, que es P', el término x sería 0,77 y el y sería 5,33. Y listo, compañeros, muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Jorge Luis Arteaga Durán. Hoy les vengo a hablar sobre los lugares geométricos en las coordenadas polares. Primero que todo, para empezar, tenemos que tener claro cuál es el concepto de un lugar geométrico. Entonces, el concepto de geometría analítica de un lugar geométrico es determinar la curva, cuerpo o superficie que genera una ecuación. Entonces, en coordenadas polares, estos son los lugares geométricos que podemos encontrar. Está el polo, eje polar o la R. Ese sistema consta de un punto de origen o polo, que en el plano se puede representar como O mayúscula, y un semieje con origen en el polo graduado, llamado eje polar. Cada punto del plano se encuentra a una cierta distancia del polo, y esta se denomina como R, y bajo un ángulo θ a partir de un eje polar.
Entonces, los puntos R, θ se denominan coordenadas polares del punto en cuestión. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que tanto estoy hablando? Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Esto es un gráfico, un ejemplo, perdón, de una coordenada polar en una circunferencia. Entonces, este es el plano de la coordenada polar. Este vendría siendo el polo o el punto de origen. Este vendría siendo las coordenadas polares y este vendría siendo el eje polar. Entonces, ese sistema de referencia es extremadamente cuando en el problema puede encontrarse un punto fijo que actuará como polo del sistema polar. Desde que los objetivos más relevantes puedan ser contemplados de forma simple, ciertamente los puntos de las cuerdas al estar situados sobre rectas que pasan por el polo adoptaron expresiones sencillas con coordenadas polares, a la par, eh, a la par que la circunstancia se tornará más compleja. En el sistema de referencia polar que muestra la figura, la circunferencia de radio tiene este vendría siendo el radio, ¿cierto? Tiene por ejecución, o sea, la fórmula en este caso vendría siendo perdón, R, sabemos que R es la distancia entre el polo a un punto o a varios puntos, ¿cierto? Es igual a 2 veces el radio por el seno de teta. El seno de teta vendría siendo el ángulo que nos da el eje polar, ¿cierto? En este caso, cero debe ser menor o igual a teta y teta debe ser menor o igual a pi. Los puntos medios cumplen, pues la ecuación R es igual a radio por seno de teta. Su lugar geométrico es, pues, una circunferencia que pasa por el polo, cuyo centro está situado en el punto medio del segmento OA. Entonces, esa es la explicación de esta gráfica. Como les estaba diciendo, esta vendría siendo el radio, ¿cierto? Y la fórmula, pues, la podemos sacar con el ejemplo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, hoy les vamos a explicar el componente teórico de las coordenadas polares. Pues antes de eso les voy a dar un pequeño resumen de la historia de las coordenadas polares. Bueno, desde la antigüedad ya se conocía el concepto de radio y ángulo, pero no fue hasta el siglo XVII en la invención de la geometría analítica cuando se utilizó el sistema de coordenadas polares. Bueno, en el primer uso de las coordenadas polares se utilizó en la medición de la bóveda celeste. No fue Hiparco, que hizo una tabla trigonométrica que relacionaba la cuerda en base a un ángulo. Bueno, en este caso les voy a explicar qué son las coordenadas polares. Bueno, estas coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas cartesianas, tienen muchas más ventajas sobre las cartesianas. Bueno, pues las coordenadas polares, el punto P está representado o por el radio y por un ángulo de inclinación. Entonces, el radio puede ser cualquier número natural y el ángulo debe estar en radianes y puede ser cualquier ángulo. Bueno, entonces después miramos si el ángulo se desplaza antihorario o horario. Si se desplaza antihorario, esta es positiva, y si se desplaza horario, esta es negativa. Después observamos que si el radio es mayor o igual a 0 y el ángulo está entre 0 y 2pi, esta es 1 a 1. Y si en caso que el radio sea menor que 0, esta está en el eje polar. Bueno, les voy a explicar un ejercicio de coordenadas polares. El ejercicio de coordenadas polares, me dice que ubique estos puntos. Bueno, entonces, el punto A dice que tiene un radio de 2 y un ángulo de pi sextos. Entonces, como sabemos que el ángulo de pi sextos es igual a 30 grados, lo ubicamos y contamos 2 unidades de radio. Bueno, después hacemos lo mismo con el punto B. El punto B dice que es menos 3 y un ángulo de inclinación de pi cuartos. Como sabemos que pi cuartos es igual a 45 grados, lo ubicamos y contamos menos 3. Entonces, de aquí a acá son positivos y de acá a acá son negativos.
Entonces contamos tres negativos. -1, -2, -3. Como dice acá. Dice que 2 pi, 2 de radio y pi de ángulo de inclinación. Entonces, como no les había dicho, como cuando es positivo va en sentido antihorario. Entonces, desde aquí hasta acá, 180 grados, y contamos las dos unidades de radio, 1 y 2. Continuamente de esto aparece un ejercicio donde tenemos el ángulo de inclinación negativa, que es en sentido horario. Entonces tenemos que tiene un radio de 5 medios y tiene un ángulo negativo de 2 pi tercios, negativo. Y 2 pi tercios sabemos que son 120 grados, entonces corremos 120 grados, lo ubicamos y contamos 5 medios, que es igual a 2.5, o sea, corremos 2 unidades y la mitad de 1. Una vez hecho esto, vamos a ubicar el punto E. Para ubicar el punto E, sabemos que es el ángulo negativo, o sea, en sentido horario. Y con un radio de 2. 1, 2. Y ya estamos. Continuamente a esto les voy a explicar la relación de coordenadas polares con cartesianas. Como sabemos que R es igual a X y el ángulo de inclinación es igual a Y, entonces tenemos que X en coordenadas polares es igual a radio por coseno del ángulo y Y es igual a R por seno del ángulo. ¿A qué es igual a R? Pues R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Tangente es igual a Y sobre X y con tangente es X sobre Y. Listo. Compañeros, como anteriormente les expliqué cómo eran las coordenadas polares en cartesianas. Y entonces voy a dar un ejemplo de esto. En este ejemplo nos pide que pasemos de esta coordenada polar a cartesiana. Pues, ¿qué hacemos ¿qué hacemos? Primero pasamos los radianes a grados para que nos quede mucho más fácil graficar. Entonces sabemos que como esto es positivo va en sentido antihorario, entonces va así, entonces corre 315 grados y aquí llega a los 7 y 1/4. Tenemos que el radio es negativo, o sea, se cuenta por atrás. Entonces, dice que es -6, no se cuenta hacia acá, porque hacia acá fuera positivo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez hecho esto, ¿cómo pasamos esto a coordenadas cartesianas? Como sabemos que X es igual a radio por coseno del ángulo y Y es igual a radio por seno del ángulo, y tenemos que X, Y es lo mismo que tener radio, el ángulo, entonces aplicamos la fórmula. Entonces en X colocamos radio coseno del ángulo. Entonces, como sabemos que el radio es -6, es -6. Como sabemos que el coseno pues se lo coloca y el ángulo el que está ahí, 7 pi4. Dice, entonces, después colocamos el Y, entonces -6, que sería el radio, después el seno y después el ángulo. Y ya lo tenemos aquí, lo colocamos. Después, cogemos la calculadora y pues ubicamos este punto y nos da que X es igual a -3 raíz de 2 y el Y nos da 3 por raíz de 2. Esto es aproximadamente 4.24. Entonces graficamos esto normalmente, que sería entonces X corremos como el negativo hacia la izquierda, entonces contamos 1, 2, 3, 4,24 aproximadamente y subimos. Y en Y se suma 4,24, entonces 1, 2, 3, 4.24 aproximadamente, y bueno, ahí nos queda el punto correcto. Continuamente las coordenadas polares no es lo mismo en hallar la distancia entre dos puntos, por lo tanto nos dan una ecuación que es parecida a la cartesiana que nos ayuda a encontrar la distancia entre dos puntos. La ecuación sería distancia raíz del radio 1 más el radio 2 menos 2 veces multiplicado por radio 1 y radio 2 por coseno de la resta del ángulo 2 menos la resta del ángulo 1. Esta es la distancia entre coordenadas polares. Aquí nos dan un ejemplo para realizar.
Entonces dice que 5, hallar la distancia entre el radio de 5 y el ángulo de inclinación de pi tercios y el radio de 2 y el ángulo de inclinación de 2 pi tercios. Una vez hecho esto, separamos los datos para tener mucha más facilidad. Entonces, esta la tomamos como la ecuación 1, pues no la ecuación, sino que la coordenada polar 1 y la coordenada polar 2. Entonces, este sería el radio 1, ya lo colocamos aquí. Y este sería el radio 2, ya lo colocamos aquí. Este sería el ángulo 1, que ya lo tenemos aquí, y este sería el ángulo 2, que lo tenemos aquí. Entonces reemplazamos. Entonces dice la distancia entre 1 y 2 de las coordenadas polares. Entonces la raíz del radio 1 al cuadrado, 5 al cuadrado, más 2 veces el radio 2 al cuadrado, menos 2 veces R1 por R2, o sea, 2 veces R1 por R2, 5 por 2, por coseno de la resta del ángulo 2 menos el ángulo 1, que sería 2 pi tercios menos pi tercios. Eso nos daría un total de pi de raíz de 19. Para finalizar con el componente de las gráficas polares, vamos a analizar algo bastante importante, que son las gráficas en las coordenadas polares, y no cualquier gráfica. Ya conocimos algunas de sus ecuaciones, sus formas, cómo se organizan los cuadrantes, cómo es el ciclo de las coordenadas polares, de cómo se grafican, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a mirar algunas gráficas que tienen bastantes peculiaridades y fueron descubrimientos bastante trascendentales de diferentes matemáticos, físicos a lo largo de la historia, y que nos muestra las particularidades de las gráficas de las coordenadas polares, las cuales algunas pueden ser bastante únicas, bastante interesantes, algunas sencillas, otras más complejas, etcétera, etcétera. Primero podemos ver la rosa de 4 hojas o de 4 pétalos, cuya forma se da con la ecuación igual a radio igual a seno del doble ángulo. Conocemos que el radio es la distancia desde su ángulo hasta alguno de los extremos, lo conocemos muy bien, y se va tomando el gráfico de esa forma. Vemos que es una función simétrica en su parte positiva como en su parte negativa. Eso es lo principal que vemos, es lo que desde el cálculo diferencial nos enseñan, que nos va a servir para conocer la simetría de una función, que f de x sea igual a f de menos x, y vemos que es exactamente igual, es una función simétrica. De estas se pueden desplegar muchas más, como podemos ver la rosa de 8 hojas, que su forma es bastante peculiar, 8 hojas divididas en los cuadrantes, cuya ecuación es igual a radio 2 veces el coseno del cuarto ángulo. Podemos ver una rosa dentro de la otra, cuya ecuación es igual a radio 1 menos 2 veces el seno del tercer ángulo, y es bastante particular, tiene una rosa dentro de sí misma, también de 3 pétalos, igual que la que tenemos afuera. Esta es de las más particulares y de las más interesantes. Es la lemniscata, que tiene la forma del infinito. La curva del símbolo de infinito es bastante conocida en la matemática. Puede estar presente en diferentes procesos, valores, etc. Es un valor que no tiene fin, que es incalculable, es un número bastante grande, que no es para nada finito, lo conocemos así. La curva está descrita por la forma de radio al cuadrado igual a al cuadrado por coseno del doble ángulo, o también lo podemos escribir como radio al cuadrado igual a seno del doble ángulo. Lo vemos así, cuya a es una constante. Este puede variar, puede estar en diferentes cuadrantes, en diferentes ejes, pero esta es la forma particular en la que forma un símbolo de infinito o lemniscata.
Tenemos también la parábola. La parábola es muy conocida dentro del cálculo. Una parábola con vértice 0, 0 es sencillamente la función f de x igual a x al cuadrado, pero aquí vemos que presenta algunas variaciones, es un tanto distinta y un poco más amplia, un poco más particular, y cuya ecuación es radio igual a 8 sobre 2 por 2 veces el seno del ángulo, que en este caso es θ. Podemos ver que se abre muy ampliamente a sus extremos y que toma una escala bastante amplia en su eje vertical. Esta es de las más importantes y de las más, digamos, relevantes en los aspectos de las coordenadas polares y sus gráficas, que es el espiral. Como su nombre lo indica, tiene una forma de espiral. Esto es una forma que podemos observar bastante en nuestro mundo, en la naturaleza, en algunos artículos que son creados, cuya forma de espiral hace que funcionen de manera eficiente en diferentes aspectos. Se le llama por lo general espiral de Arquímedes, precisamente porque Arquímedes, un físico y matemático griego bastante conocido, la descubrió y quedó fascinado por la belleza de esta curva y realizó estudios bastante profundos sobre los espirales en el siglo III. Podemos ver la fórmula, la ecuación, que es bastante simple, que es igual a radio igual a θ o igual al ángulo. Vemos que toma una forma bastante particular. Vemos también este espiral, que es el espiral de Fermat, pues fue creada y analizada por el matemático Fermat en 1936, y podemos ver que todas parten desde lo mismo. Vemos que es bastante simple su fórmula, que es radio igual a 8 veces el ángulo, como pudimos ver anteriormente, que es sencillamente radio igual al ángulo. Ya sabemos que modificando, haciendo ciertos valores, tomando ciertas cosas, podemos hacer que las funciones, las gráficas y las demás figuras tomen diferentes movimientos, desplazamientos, etc. Y por último, tomamos en cuenta esta, que es bastante particular y que en lo personal me llama bastante la atención, ya que representa una función exponencial bastante conocida, que es una espiral logarítmica que se grafica con la ecuación radio igual a Euler elevado al ángulo. Vemos que es bastante distinta a una función logarítmica, pero tiene, digamos, ciertas particularidades que las relacionan bastante. Ahora vamos a concluir. Luego de haber visto todas las curvas polares representadas a lo largo de la investigación, podemos darnos cuenta que hay muchas figuras que forman coordenadas polares que pueden ser identificadas y reconocidas por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que las particularidades que representan algunas coordenadas, algunos gráficos, nos dan un nombre para poderlas diferenciar entre todas. Digamos, cuando es el caso de la logarítmica, que si bien no es igual a una función logarítmica, tenía ciertas similitudes y en su ecuación tenía valores de funciones exponenciales y logarítmicos que son bastante conocidos y bastante comunes cuando se utilizan. O como la curva de espiral, que sencillamente forma una espiral que es bastante reconocible, o la lemniscata, que forma el símbolo de infinito, que es increíblemente conocido a lo largo del mundo y de las matemáticas. También podemos determinar tendencias de una función vista desde las coordenadas polares. ¿Eso que nos va a ayudar? Nos va a ayudar bastante a graficar las mismas y a reconocerlas fácilmente. Aunque hoy en día tenemos bastantes programas que nos ayudan a graficar, ¿sí? Como es el caso de GeoGebra, Photomath y algunos otros que sencillamente les insertamos la función o la ecuación y nos muestra la gráfica completa. ¿Qué pasa?
Está bien y es bastante importante, y más que en nuestro caso que somos estudiantes de ingeniería, conocer el origen y las formas que toman las imágenes, que toman las coordenadas polares desde su origen matemático, y que no sea sencillamente graficarla desde la tecnología, sino ver su historia, su utilidad, cómo fue descubierta, las investigaciones que llevan y cosas así. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran ayuda, que se hayan tenido en cuenta las particularidades y lo peculiares que son algunas gráficas realizadas con coordenadas polares. Muchas gracias.